Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos gusta explorar, un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación entre los fans de dos grandes de la actuación turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Si hablo de ellos, de su relación, o más bien, de lo que se rumorea y se especula que hay detrás de cámaras, porque hoy vamos a hablar del secreto que nadie te contó de su relación. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo, así que prepárense porque vamos a sumergirnos en esto. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse. Nos ayuda muchísimo y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, que créanme, vienen cargados de contenido interesante. Entonces, ¿qué secreto podría esconder la relación entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün? Si algo sabemos es que ambos son dos pilares de la actuación en Turquía, con carreras impresionantes y una legión de seguidores que los adoran. Los hemos visto brillar juntos en pantalla, desbordando química y talento, y eso, inevitablemente, alimenta la fantasía de sus fans. ¿Es solo profesionalismo, una amistad sólida, o hay algo más que trasciende las cámaras? El título de nuestro vídeo de hoy sugiere que hay una historia oculta, algo que quizás no se ve a simple vista en las alfombras rojas o en las entrevistas oficiales. Y es precisamente eso lo que vamos a explorar. Vamos a ir más allá de los titulares y de las especulaciones que vuelan por Internet, para tratar de entender qué es lo que ha unido a estos dos artistas de una manera tan especial. Muchos se preguntan cómo es trabajar juntos cuando hay tanta presión mediática y tantas expectativas. ¿Cómo se mantiene una relación profesional saludable y, al mismo tiempo, personal? Engin y Tuba, a pesar de ser figuras públicas de primer nivel, siempre han mantenido un perfil relativamente privado en cuanto a sus vidas personales, lo cual, paradójicamente, hace que cualquier atisbo de información sea aún más valioso y deseado. Sus colaboraciones en pantalla, como en Kara para Aşk, fueron auténticos fenómenos. La química entre ellos era tan palpable, tan natural, que para muchos espectadores era difícil creer que fuera puramente actuación. Esa conexión en pantalla, esa manera de mirarse, de complementarse, se quedó grabada en la memoria de millones, y es ese recuerdo el que aviva las preguntas sobre si esa conexión va más allá del set de grabación. A lo largo de sus carreras, ambos han elegido sus proyectos con mucho cuidado, buscando papeles que los desafíen y les permitan seguir creciendo como artistas. Y el hecho de que hayan coincidido en proyectos tan exitosos, donde la crítica y el público los han aclamado por su trabajo conjunto, no es casualidad. Esto sugiere una compatibilidad profesional que va más allá de la simple coincidencia de estar en el mismo proyecto. Se habla mucho de respeto mutuo, de admiración artística, y de una comprensión profunda del oficio del actor. Cuando dos artistas de su calibre se encuentran, y logran crear esa magia en pantalla, es porque hay una sintonía especial. Y esta sintonía a menudo nace de una comunicación fluida, de entenderse sin necesidad de muchas palabras, de confiar en el otro para construir escenas memorables. Hemos visto en entrevistas que ambos suelen ser muy reservados con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, en algunas ocasiones han compartido detalles sobre cómo se sienten al trabajar juntos. Por ejemplo, Tuba ha comentado en alguna entrevista que trabajar con Engin es fácil porque él es un actor muy dedicado y profesional, y que se siente cómoda y segura a su lado en el set. Por su parte, Engin ha elogiado la intensidad y la naturalidad de Tuba como actriz. Estas son declaraciones que, aunque no revelan un secreto explosivo, sí pintan un cuadro de una relación profesional basada en la admiración y el respeto, que son ingredientes clave para cualquier colaboración exitosa, y más aún cuando se trata de crear momentos televisivos tan impactantes. Y es precisamente ahí donde reside parte del secreto al que nos referimos en el título. No se trata necesariamente de un romance oculto, aunque esa siempre ha sido una de las teorías más populares entre los fans. A veces los secretos más interesantes son aquellos que tienen que ver con la dinámica de trabajo, con la manera en que dos personas se potencian mutuamente, con esa chispa que surge cuando se combinan talentos de forma excepcional. La química que vimos en Kara para Aşk no se improvisa. Requiere de una conexión, de una comprensión del personaje y del compañero, y de una entrega total. Es posible que el secreto sea esa conexión profunda y genuina que desarrollaron como colegas, basada en valores compartidos como la disciplina, la pasión por su arte y un profundo entendimiento de lo que significa dar vida a un personaje de manera creíble y conmovedora.
Consideremos también la presión que recae sobre actores de su magnitud. Son figuras que generan noticias, que son seguidas por millones de personas, y que a menudo se ven envueltas en rumores, por muy infundados que sean. Mantener la calma, la profesionalidad y la privacidad en medio de todo ese ruido mediático no es tarea fácil. Y es probable que en Jinituba, al ser ambos profesionales experimentados y personas reservadas, hayan encontrado en el otro un cómplice, alguien que entiende esa dinámica y con quien pueden navegar esas aguas turbulentas con discreción y elegancia. Quizás el secreto está en esa fortaleza compartida, en esa capacidad de apoyarse mutuamente para mantener el enfoque en su arte y en su carrera, sin dejarse arrastrar por el circo mediático. Además, es importante recordar que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da una plataforma increíble para tu trabajo, pero por otro, expone tu vida privada a la luz pública de una manera que puede ser abrumadora. En ese contexto, haber trabajado juntos en proyectos tan exitosos y haber mantenido una relación profesional tan sólida y respetuosa, sugiere que hay una base de confianza y de entendimiento mutuo muy fuerte. No es fácil para dos actores talentosos, que generan tanta expectativa, mantener esa línea clara entre lo profesional y lo personal, y el hecho de que ellos lo hayan logrado con tanta maestría, es digno de admiración y sí, de cierta forma, un secreto, que los fans siempre quieren desvelar. Podríamos pensar que el secreto es simplemente una gran amistad. Y en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras, una amistad verdadera y duradera es un tesoro. Si en Jinituba han construido una amistad sólida a lo largo de sus años de trabajo, basada en el respeto, la admiración mutua y el apoyo, eso ya es en sí mismo algo maravilloso. A menudo las relaciones más profundas y significativas no son las que se gritan a los cuatro vientos, sino aquellas que se cultivan en la discreción, con gestos pequeños y un entendimiento silencioso. Quizás ese es el secreto, una conexión humana auténtica que trasciende la pantalla, pero que se mantiene en un plano privado, alejada del escrutinio público. Y es que al final del día, la magia que vemos en pantalla es el resultado de un trabajo arduo, de una conexión genuina y de un profundo respeto por el oficio y por el colega. El secreto que nadie te contó de su relación en Jinituba, podríamos decir, reside en esa combinación de profesionalismo impecable, admiración mutua, respeto profundo y quizás, una amistad sólida construida a lo largo de los años. No es una historia de escándalo, sino una historia de talento, de colaboración exitosa y de una conexión humana que ha cautivado a millones. Es la prueba de que la química en pantalla puede nacer de un entendimiento profundo y de una sinergia artística, y que esa sinergia, cuando se cultiva con respeto y discreción, puede dar lugar a relaciones profesionales y humanas duraderas y significativas. Así que, resumiendo un poco lo que hemos estado conversando, el secreto en la relación de Jinituba, más allá de las especulaciones románticas que siempre surgen con dos actores que brillan juntos, parece residir en una sólida y admirable conexión profesional. Hemos hablado de su química innegable en pantalla, de cómo se han elogiado mutuamente, de la importancia del respeto mutuo y la admiración artística para forjar colaboraciones exitosas y de cómo, probablemente, han sabido manejar la presión mediática manteniendo un perfil reservado y discreto. No es un secreto de drama, sino un secreto de entendimiento, de complicidad y de talento compartido. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo y por interesarse en este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación profesional y personal entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría sobre su relación? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos talentosos actores, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.